Y ahora bien, la guerra civil estalló en Siria en 2011, hace ya más de 13 años, en medio de una ola de protestas y levantamientos en casi todo Medio Oriente que llegó a conocerse como la Primavera Árabe y tuvo amplios efectos políticos y sociales en la región. Desde entonces, la violencia en el país no cesó y 13 años después estamos ante una nueva escalada. La pregunta es, ¿cuál es el escenario de este conflicto en el marco de una guerra en Gaza y un débil cese al fuego entre Israel y Hezbollah? Para responder a esta y otras interrogantes, tengo el placer de recibir aquí en nuestro estudio al analista internacional, escritor y ensayista Marwan Soto Antaki. Marwan, gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Decía mi compañero José Levi algo que te quería preguntar, que no es coincidencia, según decía, no es coincidencia que en medio de esta frágil, vamos a llamar el frágil cese al fuego entre Israel y Hezbollah, Se den las cosas, ¿no? A ver, es que son varias cosas. Creo que hay que tratar de desglosarlo con muchísima prudencia. Es efectivamente cierto que hay un contexto regional a partir, no necesariamente solo del cese al fuego, sino del asesinato de Nasrallah, el líder de Hezbollah y en general la cúpula entera de Hezbollah. Lo que en realidad metió en muchísimas preocupaciones no solo a Hezbollah, la organización, sino a su respaldo que todos conocemos a Irán. ¿Por qué? Porque la dictadura de Assad, después de 2015, sobre todo cuando daba la impresión que está debilitada en los primeros años de la guerra civil, logra sobreponerse por dos razones. La primera es por el avance y el apoyo mucho más abierto de Moscú, que los logra liberar de entrada a Alepo, que era el gran central, la gran ciudad que había sido ocupada, y después por el respaldo de Irán, que siempre lo había tenido, pero sobre todo por la operación de las milicias de Hezbollah, que le habían sido útiles como una especie de contraparte a los propios confrontamientos internos, donde no se nos puede olvidar, porque lo tendremos en las próximas semanas también que mencionar, al Estado Islámico, ¿no? Entonces, más allá del cese al fuego, es el debilitamiento de Hezbollah y de las otras preocupaciones que tienen en este instante tanto Irán como el mismo Hezbollah, que se tienen que ver en sincronía, pero también como entidades separadas. Pero hay otro elemento. Uno es el ruso, pero hay otro antes del ruso, que es la conformación de quiénes son. No había escuchado, yo estaba escuchando lo que decía José Levi, pero espero no repetirlo, con cuál es la conformación de las oposiciones que están levantándose. Porque son varios frentes. Teníamos el frente tradicional, las milicias de las fuerzas democráticas sirias, respaldadas por Estados Unidos, con los kurdos, pero tenemos después al Ejército Nacional Sirio, respaldado por Turquía en contra de los kurdos, en contra de las fuerzas democráticas sirias. ¿ISIS también? Teníamos a ISIS en algún momento, pero lo que hoy estamos viendo es Hayat Tahrir al-Sham. Hayat Tahrir al-Sham es la evolución del Frente al-Nusra, que a su vez era una secesión de Al-Qaeda, pero tampoco es Al-Qaeda. Hay un error en muchos de los análisis que se han estado dando en las últimas 24 o 36 horas diciendo que es exactamente igual que Al-Qaeda, porque si bien evidentemente tienen todavía sus lazos, ¿sí? Por ejemplo, para Estados Unidos, creo que es de 2018, está considerado un FTO, una organización terrorista extranjera, lo cual dificultará el apoyo de, en general, Occidente hacia este que sería el único que hasta ahora, desde 2015, estamos hablando de casi 10 años, donde después de casi 10 años hay una posibilidad para un grupo de oposición de tener avances sobre las posiciones ocupadas por la dictadura. Bueno, estos lo que han hecho es evolucionar a lo largo de los 2 últimos años sin repetir los errores de absolutamente todos los predecesores, incluyendo, podemos pensar, el Estado Islámico, Al-Qaeda y demás. ¿Qué quiere decir esa evolución? Esta no es una operación que se dio a partir del asesinato de Nasrallah. Esto es la conformación o reconformación de Hayat Tahrir al-Sham en los últimos 2 años, aprendiendo los errores de los anteriores. Y a partir de eso salen desde el miércoles, hora de América, con el llamado a la suma de las otras facciones, porque hay muchas otras grupos dentro de este que podría ser el paraguas de todos, e incluso llegan a plantear la idea de, a ver, ustedes quédense en la casa, no nos vamos a meter con ustedes, nuestro único objetivo es Assad. Y eso lo que ha permitido es que en las últimas horas, sobre todo desde ayer en la mañana, más o menos horario de América, es que incluso las fuerzas democráticas sirias empiecen a tener cierta división y dejándoles el paso sin la confrontación directa que los distraería de las confrontaciones o del ataque a las fuerzas opositoras, a las fuerzas del régimen, perdón. ¿Tú crees que Rusia va a permitir? Viene Rusia. ¿Por qué viene Rusia importante? No solo por el apoyo tradicional, de entrada veámoslo desde 2015 para acá, sino porque mientras todo esto ocurría, Bashar estaba en Moscú.
Bashar estaba en Moscú y se tardó no unas horas en regresar, sino en los suficientes días para meter el escepticismo sobre qué estaba pasando, qué tanto estaba entregando, qué tanto poder. Incluso había quienes decían, yo creo que era un poco ya histérico eso, buscar un refugio allá. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que el mensaje desde Moscú, si bien estará el apoyo, y tienen un apoyo que ya se ha visto en algunos ataques, pero muy marginales, de las fuerzas aéreas rusas, ya que en general las otras fuerzas opositoras no tienen fuerza aérea, de apoyo, sobre todo en algunos sectores alrededor de Alepo, da la sensación que en este momento, como Irán, Moscú tiene otras preocupaciones que no son necesariamente la supervivencia de Assad. Solo que eso puede cambiar, es Ucrania, ¿no? Ahora, todo esto puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar? En los últimos 4 días hemos visto cada 6 horas una evolución de los distintos hechos. En la toma de Alepo, en la toma de Hama, en la toma de Homs, en el acercamiento al menos a Homs, que en realidad lo que estaría haciendo es cortar las rutas a Damasco. En este momento la gran brújula no es Damasco ni es Alepo, sino podría ser Homs, ya que sería el punto central que permitiría el acceso a las demás regiones. Ahora, tenemos otra zona donde las fuerzas rusas podrían tener mucho más interés en proteger sus intereses, no necesariamente los intereses de Assad, que se pueden dividir, que esa es la zona del ataque, a la zona de Tartus, a la hora del mar, cerca del mar. Por lo que entiendo, entonces, nada está dicho. Nada está dicho, nada está dicho. ¿Por qué les interesaría proteger el ataque de Tartus? Porque ahí están las bases aéreas y las bases navales. Entonces, esos son sus intereses, que a lo largo de estos años habían sido intereses compartidos. Solo que a la hora de ver cuál es la jerarquía que le puede interesar a Moscú, le interesan sus intereses más que los intereses de Bashar. ¿Por qué hago la diferencia con Bashar? Porque en el nivel de elasticidad de los hechos, se sabe ya que ha habido incluso algún tipo de tensión dentro del Palacio Presidencial en Damasco, donde el lado cercano a Maher, el hermano, es el, llamámosle hermano violento, hay un hermano violento, más violento que Bashar, ¿no? Que es la cabeza de la Cuarta Brigada, las fuerzas de élite, los más sanguinarios, los más peligrosos, también son los mucho más pro-iraníes, estarían incluso tensos por ver que la supervivencia dependiese o no de Bashar, e incluso llegó a haber un momento donde el nivel de nerviosismo hablaba de si incluso Maher podría llegar a tratar de hacer algún avance sobre su propio hermano. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que vaya a ocurrir, quiere decir que están absolutamente todas las cosas en puntos suspensivos, pero lo que sí sabemos es que en 10 años, por lo menos, este es el momento más frágil para la dictadura de Bashar al-Assad. El momento más frágil y también en el marco en que se está dando, que no vamos a perder. O sea, una frágil tregua de lo que estábamos hablando entre Israel y Hezbollah, el conflicto en Gaza que sigue latente, o sea... Y que al mismo tiempo tiene una respuesta distinta a la que vimos de 2011, incluso hasta 2015, por parte de los otros países de la región, es decir, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrein, que por un lado tenían este primer proceso de normalización con Israel, que a la vez, y eso no fue evidentemente mucha noticia, también tenía un proceso de normalización con la dictadura de Bashar. ¿Eso qué es lo que ha hecho? Que a diferencia de lo que sucedió en 2011, cuando absolutamente todas las partes regionales estaban censurando a Bashar, resulta que en este momento todas las demás partes, es decir, los países del Golfo, pero también ese es el mismo ambiente que se respira dentro de Israel, están a favor de la permanencia de Bashar, a diferencia de lo que ocurría antes. ¿Por qué? Por el riesgo de inestabilidad que ven en la región del colapso del régimen, donde incluso podemos llegar a ver ahora un comunicado que salió 4 días tarde por parte de la Casa Blanca, donde decían que estaban muy atentos de lo que estaba sucediendo en Siria, en donde el lenguaje se equiparaba mucho al que tienen en Tel Aviv, al que tienen en Riyadh, al que tienen en Abu Dhabi, donde en general da la sensación que esa observancia va un poco en la sensación de preferir la permanencia de Bashar por los escenarios que podrían venir después, y otro que sí incorpora mucho más directo a Gaza y a Líbano, que es el papel que podría tener Turquía dentro de esto, ya que Turquía, por un lado, tiene a uno de las grandes fuerzas opositoras que estarían avanzando o que podrían llegar a tener una, que al mismo tiempo tienes a un Erdogan que primero había entrado en conflicto con Bashar y en este momento resulta que está también manteniendo cierta distancia para lograr conservar su relación que fue rota en un momento con Egipto y con Jordania, que son actores imprescindibles para cualquier tipo de evolución que ocurra en territorios palestinos y con Israel. Me queda un minuto, pero quiero preguntarte, y volviendo a este cese al fuego entre Israel y Hezbollah, decía el primer ministro Netanyahu, esto no es el fin de la guerra. Y es un cese al fuego que yo creo, así lo dijo, va a ser muy corto.
¿Tú ver, coincides en eso? puede que sea muy corto. El problema es que también el mismo gabinete israelí tiene muchos conflictos con el cese al fuego. Supimos desde un momento que había parte de la clase política israelí que no estaba de acuerdo con la posibilidad de un cese al fuego ante el temor de una reagrupación de Hezbollah, que en este escenario se ve un poquito más distante, pero al mismo tiempo porque las tensiones han seguido después de año y cacho, donde tienes un Gaza que sigue siendo destruido, donde sigues teniendo a algunos miembros del gabinete israelí, como Smotrich, como Ben Gvir, que abiertamente están ya hablando de anexiones en algunas otras partes, como por ejemplo con los asentamientos o impulsando los asentamientos en miras de qué es lo que sucederá en enero, porque aquí hay el otro gran componente que ahora estamos en un impasse gigantesco, que es qué va a suceder de aquí a enero con la toma de Trump en Estados Unidos. Pues bueno, complicado el asunto. Más que nunca, la verdad, más que en los últimos 10 Más que años, nunca. insisto. Sí. Bueno, ojalá que no, ojalá nos equivoquemos. Gracias, Marwan, por estar acá con nosotros. Era Marwan Soto Antaki, analista internacional.